hermanos, estar con ustedes en esta preciosa noche de Guatemala, hermanos. Ustedes saben, ¿verdad? Es un país que queda en Centroamérica, ¿verdad? Un país precioso, hermanos, como todos los países de América Latina. Gloria a Jesús. Gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Me costó mucho llegar, hermanos, de un comedor de espalda porque manejar con esas lluvias, a esas velocidades, yo no estoy acostumbrado, hermanos. Y venía muy nervioso. Pero gracias al Señor porque nuestro Dios es soberano y dirige a cada uno de nuestros pasos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque estamos en este lugar. Y así como están de pie, con sus Biblias, y luego pudiéramos orar todos juntos por la palabra del Señor. El capítulo 29 de Deuteronomio, por favor, hermanos. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. La cita está a la mano de todos. 29. Vamos a hablar de este pasaje, hermanos, tan importante, porque este pasaje nos habla de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de escudriñar la palabra, hermanos, y a través de la palabra poder llegar a conclusiones certeras de quiénes somos delante del Señor, podamos entender cuánto necesitamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por favor, capítulo 29, verso 29. ¿No me lo tienen todos, hermanos? Gloria al Señor. Leamos juntos, por favor. Las cosas secretas, dice la palabra, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, escuchen esto, hermanos, y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida que no están al alcance del hombre. A veces nos podemos preguntar cosas como ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño muere en el vientre? Situaciones que Dios no dejó en su palabra. Pero el Señor en este pasaje nos está diciendo que hay cosas que Él sí nos ha revelado y es nuestra responsabilidad estudiar la palabra con diligencia y transmitir la palabra a las siguientes generaciones. Esta revelación el Señor la dejó no para ser admirada, la dejó para ser el Salmo 1 que citaba hoy en la lectura hace un momento, hermanos, utiliza en su palabra medita de día y noche. Esa palabra meditación en hebreo antiguo quiere decir memorizar, una constante repetición, un flujo constante de la palabra para que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón para ser puesta por obra. Así que oremos, hermanos, por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el regalo maravilloso de tu palabra, Señor. Gracias porque es a través de tu palabra que podemos conocerte, que podemos entenderte, y es a través de tu palabra que, como decía tu siervo, podemos vivir vidas de alabanza, Señor, alabándote como tus hijos, alabándote como ciudadanos, alabándote como esposos, como esposas, como familias bíblicas. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que por amor de tu nombre hables a tu iglesia en este lugar. Señor, que fluyas a través de mi vida tan imperfecta, tan llena de errores, tan llena de debilidades, pero que sea tu Espíritu Santo el que fluya para la bendición de tu iglesia. A pesar de mí, Señor, por amor de tu nombre, te pido, Señor, que tu palabra venga a obrar en la vida de tu iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias por el nombre que tienes en este lugar para ministrar este pueblo. Gracias por este lugar. Gracias por mis hermanos, Señor. Cumple tu propósito en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa noche. Y te decía hace un momento, hermanos, la importancia de la palabra. El mismo pasaje nos demuestra qué es lo que Dios ha revelado para que nosotros conozcamos la Escritura. Y no solamente, su voluntad. Y no solamente su voluntad, hermanos, sino que conozcamos realmente quiénes somos. Hay muchas personas, hermanos, no solamente en el contexto cristiano evangélico, hay muchas personas alrededor del mundo, hermanos, que están seguros que tienen una relación con Dios. De hecho, hay un pasaje muy interesante que a mí me gustaría que me acompañaran
al Evangelio según San Juan, capítulo número 8, para que ustedes vean lo que yo les quiero decir con eso. El Evangelio según San Juan, capítulo número 8, por favor. Veamos lo que dice el verso número 38. Vamos a leer ahí para no hablar demasiado porque no es aquí donde quiero citar. Pero yo quiero citar este pasaje porque en este punto de la historia que el apóstol Juan deja plasmado por el Espíritu Santo para todas las generaciones de cristianos, el Señor Jesucristo había tenido un encuentro con un grupo de líderes religiosos, concretamente hablando de los fariseos. Eran hombres, hermanos. Ustedes deben saber que la palabra fariseo significa puro, significa perfecto. Un fariseo en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, era de hecho una persona que incluso cuando un fariseo llegaba a una reunión, era como algo que dignificaba la reunión. Un fariseo vino a esta boda, de seguro esta persona es muy importante. Porque un fariseo era un hombre que se entendía a nivel público, era la opinión pública, que era gente muy calificada, que tenía una relación con Dios muy estrecha. Jesús dice, por ejemplo, en una ocasión, lo que los hombres tienen por sublime. Esa era la idea que la gente en general tenía de un fariseo, una persona muy sublime. Pero Jesús dice, muchas veces delante de Dios son una abominación. Eso es lo que el Señor quería decir aquí. Y observen este encuentro, como muchos otros, que hubo entre el Señor Jesucristo y un grupo de religiosos que parecía que tenían una gran relación con Dios. Pero no era así. Por favor, observen el capítulo 8, hermanos, del verso número 38. Y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, dijo el Señor con cierta ironía. Y miren lo que decían estos hombres en el versículo 39 del capítulo 8 de Juan. ¿Lo tienen todos, hermanos? Miren lo que dice aquí. Y respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes realmente me quieren matar porque yo les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Señor empieza a dar una idea de cómo pueden saber los hombres realmente hijos de quienes son? A través de sus frutos. El Señor está diciendo, no, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Por qué no son hijos de Abraham? Si la sangre de Abraham, los genes de Abraham fluían a través de las venas de estos hombres. ¿Por qué Jesús les dijo que ellos realmente no eran hijos de Abraham? Vosotros, dice el verso 41, hacen la obra de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto era una clara burla al Señor Jesucristo. Ustedes saben que los rumores eran de que María había quedado embarazada y después se inventaron que había sido Dios. Entonces ellos a manera de burla le dicen a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, como que dicen, tú sí. Se estaban burlando de Jesús. Recuerden ustedes que para los fariseos el Señor Jesús simplemente era un muchacho de aproximadamente 30 años. Ellos eran señores, maduros, llenos de conocimiento, y él era un simple carpintero de 30 años. El problema es que ese simple carpintero de 30 años era Dios. Era Dios en medio de ellos. No era un simple carpintero. Ellos lo menospreciaban. Entonces se burlaron de él. Nosotros no somos hijos de fornicación. Dice el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre, leamos el final del 41. ¿Qué le dijeron estos hombres al final del 41, hermanos? Ellos estaban seguros de algo. Observen el verso 41. Un padre tenemos. ¿Y quién es nuestro padre? Decían estos hombres. Dios. Ellos estaban seguros que eran hijos de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo soy de Dios y he salido y he venido y no he venido de mí mismo, mas del que me envió. Veamos lo que dice el verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El Señor Jesucristo aquí nos da un recurso, hermanos, doctrinal claro. Solo hay dos tipos de hijos en el mundo: hijos de Dios e hijos del diablo. Y lo que define a un hijo de Dios no es lo que él piensa de sí mismo. Estos hombres, hermanos, según vemos al final del versículo 41, ¿de qué estaban seguros estos hombres? Lean por favor la última línea del verso 41. ¿De qué estaban seguros estos hombres?
Verso 41, última porción. Nosotros un Padre tenemos que es Dios. Ellos estaban seguros que eran hijos de Dios. Y el Señor les dice en el verso 44, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes están confiando de una manera equivocada. Y lo único que deben hacer para observar quién realmente son ustedes es ver sus obras. Ahora, el problema es que estos hombres religiosos del tiempo del Señor Jesucristo obedecían la palabra. Ellos guardaban el sábado. Ellos a simple vista parecían hijos de Dios, pero el Señor los conocía secretamente. Ahora, este problema en particular, hermanos, no es propio solamente del tiempo del Señor Jesucristo. Observen la nación de Israel, incluso varios siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, ya tenían este problema. Y ya voy a entrar de lleno al mensaje, solo necesito hacer esta pequeña introducción. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en cada iglesia en el mundo y en cada punto de tiempo de la historia, no hay ninguna iglesia, aún en la pequeña congregación que pastoreó el Señor Jesucristo, aún en esa iglesia de 12 discípulos había cizaña, y era Judas. Y hasta el último momento nadie dudó de él. Hermanos, en la iglesia que yo pastoreo, definitivamente, y yo no lo sé discernir, porque vamos a verlo más adelante, porque muchas veces, casi siempre el pastor no tiene ese nivel de discernimiento. Por eso el Señor Jesucristo en aquella parábola dijo, dejen que crezca la cizaña y el trigo, porque el discernimiento nos falla. Y en cada congregación a lo largo de la historia siempre va y ha existido cizaña en medio del trigo. ¿Qué forma como yo puedo evaluar mi vida? Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo puedo yo estar seguro de quién soy yo? Cuando comparo mi vida a la luz de las Escrituras y la palabra me demuestra lo que es un cristiano, y yo puedo comparar lo que yo soy a la luz de lo que la palabra demuestra que es un cristiano, y darme cuenta que yo probablemente no soy quien pienso ser. Por eso Deuteronomio 29, que citábamos hasta un momento, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Yo no estoy aquí como una especie de detector de hipócrita. ¿Quién es hipócrita? Eso no me corresponde a mí, hermanos, porque esas cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas, su palabra, y a través de la cual yo puedo ver realmente quién soy yo, Dios me lo ha dado a mí y a mis hijos, para que yo en mi casa abra la Escritura y les diga a mis hijos, esto es un cristiano y esto es un hipócrita, como dice el Evangelio de Mateo 6, que vamos a ver en un momento. Por favor, si ustedes me acompañan al capítulo 58 de Isaías, para continuar con esta pequeña introducción, y quiero que observen algo. Esta enfermedad, estos monstruos extraños, hermanos, que se llaman hipócritas, que no se notan, realmente no se nota, pues, ¿verdad? O sea, por eso se llama hipócrita. Por eso Jesús dice que son lobos vestidos de oveja. O sea, eso no es fácil de discernir. No crean que, por ejemplo, un falso maestro, un emisario de Satanás, lo que Pablo llama en Corintios apóstoles del diablo, lo que Pablo le advierte a la iglesia de Corinto. Ustedes no crean que va a aparecer un hombre ahí con tatuajes y un carnet que dice Satanás. No, hermanos. Por eso dice que son lobos vestidos de oveja. O sea, es muy difícil de discernir. Por eso debemos conocer la palabra. Sería como que yo tuviera un rebaño de ovejitas y de repente mi esposa me dice, mira, mi amor, fíjate que ahí hay una oveja, la que está allá. Fíjate que esa oveja es bien extraña. A veces en la noche no hace me, hace au. Por ejemplo, y no se va a notar. Pero mira, yo la miro bien larguita, bien gordita. Pero fíjate que la vez pasada yo estaba comiendo, aquí una vez yo vine a probar una carne, hermano, yo en Guatemala nunca la he probado, pero aquí se llama, un pastor una vez compró en su casa, se llama vacío. Bueno, aquí se llama vacío. Es una tira larga y muy rica, ¿verdad? Y a mí me encantó cuando la probé. Yo nunca la he probado en Guatemala, ¿verdad, hermanos? Y es así como larga y muy rica la carne. Y alguien día, mira, yo estaba comiendo vacío y se la tiré a la oveja. Miré cómo se tragó ese pedazo de carne. La oveja no come carne, hermanos. La oveja come pasto y disfruta comer pasto. Se deleita en comer pasto. Y esto le quiero decir, pasa lo mismo, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la lectura y de la oración.
Un verdadero cristiano no lee o no ora porque el pastor lo regaña o porque le da miedo irse al infierno. Un verdadero cristiano ora y lee la palabra porque se deleita en eso, porque su naturaleza es diferente. Yo tengo 2 hijos en Guatemala. Guatemala es un país muy peligroso. Podría entrar al momento del servicio, podría entrar un hombre en la congregación, agarrar a mi hijo y ponerle una pistola en la cabeza y decirle, bueno, si usted no come pasto, lo mato. Hermanos, yo con mucho gusto salgo, me arrodillo y empiezo a comer pasto con tal de que deje al hijo, pero yo no estoy disfrutando eso, porque yo no soy una oveja, no es mi naturaleza. El Hijo de Dios no necesita que le digan, te vas a ir al infierno, te voy a quitar el privilegio, te voy a hacer esto. El Hijo de Dios disfruta comportarse como oveja porque su naturaleza cambió. Eso se llama nuevo nacimiento. ¿Cuál es el problema con la hipocresía religiosa? Por favor, acompáñenme al capítulo 58 de Isaías. Y en lo que ustedes van allá, gracias pastor por el tiempo, gracias. Y gracias hermanos por su atención. ¿A qué horas termina el servicio de hermanos? ¿De verdad les gusta? Pastor no me dice. Termina a las 9, me imagino. Yo lo que no quiero que después digan ese hermano cómo se tarda. No lo queremos ver. Por favor, hermanos, observen lo que dice el capítulo 58 de Isaías. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Voy a hablarles un poquito del profeta Isaías. El profeta Isaías fue llamado por Dios en medio de una apostasía religiosa en la nación de Israel que no se notaba. No se notaba. Cuando ustedes revisan el capítulo 1 de Isaías, lo podemos citar despacio, hermanos, si ustedes fueran tan amables. No pierdan el 58, pueden dejar un dedito, un separador, un papelito ahí. Y pueden citar al mismo tiempo el capítulo 1 y se van a dar cuenta en qué punto, cómo era la condición espiritual de la nación de Israel cuando Isaías fue llamado por Dios a predicar. Observen el capítulo 1 cómo se comportaba esa nación. Verso 11, por favor, ¿cómo dice el verso 11 del capítulo 1? Dios hace una pregunta a su pueblo. ¿Para qué a mí? Capítulo 1 de Isaías, verso número 11. ¿Estamos, hermanos? 1:11. Dios le hace una pregunta a su pueblo. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Punto número 1. ¿Qué caracterizaba a los creyentes del tiempo de Isaías, según el capítulo 1, verso número 11? Que sacrificaban y bastante. No era gente que no le sacrificaba a Dios. Miren la respuesta de Dios. Estoy harto. Perdón esa palabra tan fuerte, pero así dice la versión antigua. ¿Ustedes, alguien tiene la versión 60, hermanos? ¿Cómo dice su versión? No, porque no quiero. Hastiado. Yo uso una versión que es un poquito más antigua, la 1909, entonces utiliza la palabra harto, hermanos. Aquí la puede revisar el pastor, no es que yo les quiera faltar el respeto, pero así dice, ¿verdad? Bueno, dice, estoy harto de los holocaustos y carneros y cebos de animales gruesos. La pregunta es, ¿el pueblo de manera superficial ofrecía a Dios sacrificio? Sí, y bastante, pero Dios no lo soportaba. No quiero sangre de bueyes, continúa el verso 11, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Como que dice, ¿ustedes creen que me van a impresionar con tanto culto cuando yo sé quiénes son a solas? Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que eso lo estaba diciendo a ellos, no a ustedes, ¿verdad, hermano? No se van a molestar. Estoy diciendo lo que estaba pasando aquí. Ese pueblo, religiosamente hablando, era muy activo. Tenían muchas reuniones religiosas, sacrificaban, le daban a Dios, cumplían superficialmente la ley. Se miraba como que todo estaba bien. ¿Saben cuál es el problema con este pueblo? El mismo problema que tenemos hoy. Que según Apocalipsis, el Señor Jesucristo tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo veo lo que está delante de mis ojos, pero Dios te ve cuando tú estás a solas en casa. Dios sabe qué clase de empleado eres, qué clase de ciudadano, de esposa, de esposo, qué clase de hijo, cómo te desenvuelves cuando estás en un restaurante, por ejemplo, cuando vas en el tráfico y algún imprudente se te atraviesa. Dios tiene ojos como llama de fuego.
Y por eso el Señor en Apocalipsis le dice a una de las iglesias: tú tienes nombre de que vives. Tú aparentemente a la opinión pública eres una gran iglesia, eres un gran cristiano, pero yo conozco tus obras y sé que estás muerto. Y hay mucha gente que está en esas condiciones, hermanos. No solamente en Guatemala, no solamente en El Salvador o en Nueva York, en todo el mundo y a lo largo de la historia han existido personas que piensan que tienen una buena relación con Dios porque no van a la palabra y confrontan su vida con lo que la palabra dice. ¿Se dan cuenta cómo el verso 11 nos demuestra que esta gente vivía en una constante práctica religiosa? Y miren, viene el Señor y en el verso 13 dice: ya no me traigan vano presente, su perfume me es abominación. La palabra abominación es como que el Señor me dijera a mí en esta noche, por ejemplo, hace un momento yo estaba cantando y el Señor bajara y me dijera a mí a través de su palabra, y el Señor me dijera: mira, a mí mi familia me dice Quique, en Guatemala me llamo Enrique. El Señor me dirá: mira Quique, mira Enrique, baja tus manos. Yo sé quién tú eres a solas. Voy a utilizar la palabra que utiliza en la Escritura. Tu adoración me da asco. Porque aquí estás aparentando que me amas, pero tú a solas, tú no me cantas. Tú no eres un esposo para mí. Yo sé quién eres a solas. Mejor siéntate y demuestra que estás arrepentido y que venga tu pastor y te pregunte qué está pasando y tú les puedes decir: pastor, yo necesito arrepentirme porque yo soy un fraude. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Estamos, hermanos? No, dice el verso 13: no me traigan más vano presente. ¿Qué quiere decir eso? Eso. Ya no. Por favor, ya no me traigan eso. Mejor cambien. Ahora, el Señor no está diciendo que tú no debes congregarte. El Señor no está diciendo que tú, lo vamos a hablar más adelante, no está diciendo que tú no debes vivir una vida de adoración pública. Lo que el Señor está diciendo es que la vida de adoración pública, cuando tú sabes que en secreto no eres nada, a Dios, según el verso número 12, es una abominación. El verso 13 es una abominación a Él. Miren, continuemos con el verso 13, porque esto nos va a servir mucho para entender el capítulo 58. Dice: su perfume me es abominación. Sus fiestas de luna nueva, de sábado, todas estas eran fiestas religiosas, ¿verdad? Eran las fiestas religiosas de ellos, ordenadas en la ley, así como nosotros tenemos nuestros cultos, nuestros ayunos, reuniones de oración. Eran sus fiestas religiosas. Y miren lo que el Señor dice: sus sábados, sus asambleas. La versión antigua dice: no las puedo sufrir. ¿Se dan cuenta cómo de manera superficial se miraba como que ese pueblo, en cuanto a su actividad religiosa, estaban en un apogeo? Todo aparentaba estar bien, pero como Dios los conocía a solas, Dios sabía que todo eso era solamente una fachada. Ellos a solas, cuando nadie los observaba, eran falsos creyentes, no eran creyentes que amaran a Dios. Verso 15: cuando extienden sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multiplicareis la oración, dice el versículo número 15, perdón hermano, no les di el versículo, continúe leyendo. ¿Qué va a hacer Dios cuando ellos oren? No los oiré. A veces nosotros leemos, yo cantaba coritos, ¿verdad? Hay un corito que yo antes cantaba mucho y decía: Dios no rechaza oración. Aquí dice que sí. ¿Sí, hermano? Dios la rechaza. A veces cantamos cosas que no son conforme a la Biblia. Ven lo que está diciendo el Señor: yo no voy a oír tu oración. No me interesa escuchar la oración de alguien que no me ama, que solamente es apariencia. Llenas están de sangre vuestras manos. Antes de hacer todo lo que están haciendo, antes de continuar con sus asambleas, con sus lunas nuevas, antes de continuar con sacrificios, van a hacer algo. Lávense, límpiense. Esto es conversión. Cambien, sean personas santas. Eso es lo que está diciendo el verso 16. Quiten sus obras de ante mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Miren, esto es conversión en estado puro. Aquí el Señor está diciendo, por ejemplo, como cuando dice Efesios: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para dar al pobre. Esto es una conversión genuina. El ladrón cuando nace de nuevo no solamente deja de ser ladrón, se vuelve incluso generoso con los pobres. Es un cambio total, hermano. O sea, no es que el ladrón dejó de robar, pero ahora es mezquino. No. El ladrón dejó de robar y pensar en él y ahora trabaja y ayuda a los pobres. Eso es lo que Efesios dice que es una verdadera conversión. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Lávense, y no solamente lávense, no solamente dejen de hacer este o aquel pecado.
también van a hacer algo, van a aprender mi palabra y van a vivir de acuerdo a lo que mi palabra enseña. Esto es verdadera conversión. Si tú no eres un verdadero convertido, todas tus prácticas religiosas no valen nada. No solamente no valen nada, ofenden a Dios. Aquí se me está diciendo que esas prácticas religiosas, sin una vida que las respaldara con un amor sincero, no es simplemente de que yo rechazo tus holocaustos. No, el Señor dice, tus holocaustos me ofenden, me irritan. No es solamente de que yo vengo a la iglesia y canto y el Señor dice, yo no te escucho. No, es más que eso. Tu canto, que Dios sabe que es un disfraz de algo que no eres, lo ofende. Dios necesitaba que su pueblo viviera arrepentimiento. Ahora, en ese contexto, Dios llama a Isaías para predicarle a este grupo de creyentes del Antiguo Testamento, por supuesto. Y vean lo que dice el 58 y cómo todo el libro de Isaías una y otra vez relata estas prácticas religiosas vacías, solo apariencia. Vean lo que dice ahora sí el capítulo 58 de Isaías, versículo número 1. Vean la urgencia del Señor. Vean lo que dice el 58:1 de Isaías: clama a voz en cuello. Esta expresión es grita. Que todo el mundo escuche lo que tienes que decir. Que nadie se quede sin ser apercibido. Esto quiere decir esta expresión. No te detengas. Esto es Isaías, sé muy diligente. Con cada persona que te encuentres, esto se parece mucho a lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Por supuesto que la iglesia se debe caracterizar porque se reúne para hablar. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica a tiempo, fuera de tiempo. Jesús fue claro en la parábola del sembrador. Lo que hace que un creyente que es buena tierra dé fruto es que caiga la semilla de la palabra. Esto quería Pablo con Timoteo y esto quería el Señor con Isaías. Isaías predica, dile a ese pueblo cuál es su verdadera condición. Porque ese pueblo sacrifica, porque ese pueblo ofrece, ofrenda, hacen reuniones y aparentemente todo está bien. Pero yo tengo ojos como de fuego. Y te quiero decir algo, Isaías. Aparentemente todo está bien, pero no todo está bien. Son un fraude. Eso es lo que le estaba diciendo a ese pueblo. Miren por favor lo que dice el verso número 1. Alza tu voz como trompeta. Esto quiere decir de manera simple y clara. El Señor no quiere mensajes ahí que son difíciles de entender, no, debe ser un mensaje claro. El que es pecador hay que decirle, eres pecador y arrepiéntete. El que es un falso cristiano hay que decirle, eres un falso cristiano, conviértete. El que es impío debe ser un mensaje claro. No está diciendo, habla como que eres violonchelo, hermano. Yo cómo voy a saber que es un violonchelo. No, una trompeta todo el mundo la conoce. El Señor está diciendo, por favor, clama, que tu voz sea audible, no te detengas, asegúrate de que toda la nación te escuche y hazlo como una trompeta, que sea un sonido de alarma y que sea fácil de entender. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le estaba diciendo a Isaías que tanto le urgía? Leamos el versículo número 1, por favor, continuemos. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Diles que son pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Miren, este pasaje, hermanos, el capítulo 58 de Isaías es potente. ¿Por qué razón? Porque van a ver ustedes las características de esta generación de creyentes. Son características muy extrañas. Ellos, aquí no les dice que no habla de otra cosa más que de su egoísmo. Observen el verso número 2, que me buscan cada día. Esto claramente es con ironía. Dios dice en el versículo número 2 a ese pueblo que dice que era, ¿qué características tenía ese pueblo según el versículo número 1? Y me gustaría que pudieran subrayar esas dos palabras. ¿Qué caracterizaba a esa generación de creyentes del capítulo 58 de Isaías? Número 1 eran rebeldes. Y número 2, según el verso número 1, ¿qué más eran? Pecadores. ¿Deben entender, hermanos? O lo volvemos a citar. Dice el versículo número 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. ¿Qué cosa? ¿Qué les vas a anunciar? Su rebelión. Y aparte de eso, y a Jacob su pecado. ¿Qué caracterizaba a ese pueblo? Eran rebeldes. ¿Y eran rebeldes a quién? No a sus líderes religiosos. No, si ellos cuando había asamblea iban. Eran rebeldes a la palabra. Ese es el problema. Eran rebeldes a la palabra de Dios. Porque yo puedo aparentar, hermanos, y ese es el problema de la hipocresía religiosa. Que la gente en mi iglesia me va a engañar a mí.
pero el Señor que los conoce en secreto, Él dice que dará a cada uno según haya sido su obra. Hermanos, al Señor no lo podemos engañar. Nosotros, los líderes religiosos, no somos dioses y nos equivocamos, y muchas veces, yo seguramente muchas veces le he dado en mi iglesia un lugar a un hermano que tal vez no es hermano. Judas era un apóstol, hermano, y ahí andaba con Jesús cuando iba a traicionar. Hace mucho tiempo se los compartí. Judas, incluso hasta el último momento, cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo presto, y él salió corriendo. Lucas relata que cuando salió corriendo nadie dudó de él. Dijeron: de seguro voy a hacer algo de los pobres porque él es el tesorero. Nadie dudaba de Judas, y Judas era Judas. Porque no es una cosa sencilla. Los hipócritas, van a ver el capítulo 58. ¿Saben por qué necesitamos la palabra? Porque los hipócritas ni siquiera ellos mismos saben que son hipócritas. Observen lo que dice el 58 de Isaías. Este pueblo me busca cada día, dice el verso 12, y quieren saber mis caminos. Se juntaban a leer la Biblia, a leer la palabra, como gente que hubiese obrado justicia. Eran injustos y que no hubiesen dejado el derecho de su Dios. No caminaban de acuerdo a lo que Dios decía. Preguntan de derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Y todavía preguntan. Miren lo que dice el verso número 3. Esa gente que el Señor había calificado como pecadores y rebeldes, dice el verso número 3 que esos pecadores y rebeldes se preguntaban, dicen: ayunamos y no hiciste caso. ¿Qué hacía esa gente? Incluso ayunaba. Esos eran mejores que yo, hermanos. Ayunaban más que yo, imagínense ustedes eso. Y estas personas ayunaban. Y en el verso número 1 dice que esos ayunadores, esos leedores de la palabra, esa gente que se reunía en la mañana, dice el verso número 1 que eran rebeldes y pecadores. Qué extraño, ¿no? Veamos por favor el verso número 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno hayan lo que quieren, pero todos demandan a su hacienda. Y aquí el Señor da algo muy revelador. ¿Saben por qué esa gente buscaba a Dios? Porque querían que les fuera bien. No lo hacían por amor. Una clara revelación de un falso creyente es aquel que es muy fiel, que aporta, que hace, deshace y es muy activo, pero siempre está pensando en alguien. Yo voy a la iglesia por mi trabajo, es que para que Dios guarde mi trabajo, para que Dios guarde mi salud. Siempre está pensando en él. El mejor cristiano que ha existido se llama Pablo. Nunca ha habido un cristiano como Pablo. Un cristiano tremendo. ¿Y saben qué decía Pablo? Si mi vida se derrama como libación en el sacrificio, Pablo decía: si a mí me deshacen, me matan por predicar el evangelio, yo me gozo, Señor, yo no quiero nada, yo quiero estar contigo. De hecho, cada vez que Pablo hablaba del Señor, de la vida eterna, decía: estar con Cristo. Pablo ni siquiera decía irme al cielo. Pablo amaba tanto a Jesús que Pablo lo que quería era estar con Jesús. Pablo jamás decía: yo quiero ir al cielo. Él quería estar con Cristo. Si Cristo hubiera estado en un lugar que no fuera el cielo, Pablo quería estar con Cristo. Pablo nunca pensaba en él. ¿Y por qué Pablo era tan diferente a la mayoría de cristianos hoy? Porque Pablo era un verdadero cristiano. Esa es la respuesta. Entonces continuemos, por favor, hermanos. Vean esta gente, ¿verdad? Y ellos decían: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo ellos estaban seguros de ellos mismos que eran buenos creyentes? Ellos se consideraban: Señor, pero si nosotros ayunamos, Señor, hemos humillado nuestras almas. ¿Se dan cuenta cómo el hipócrita no sabe que es hipócrita? Y por eso yo necesito tanto de la palabra de Dios para darme cuenta si realmente amo al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los demonios también creen y tiemblan. Continuemos en el verso número 5. El ayuno que yo escogí, dice, es que aflige el hombre su alma y que se encorve. ¿Realmente es eso lo que yo quiero? Verso 6. No, antes el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, sean benevolentes con sus hermanos. No sean malos jefes, no sean malas personas, malos vecinos. Preocúpense por las necesidades de las personas que los rodean. Eso realmente los hace parecidos a mí. No solamente esa actividad religiosa, egoísta, que ustedes lo están haciendo pensando en ustedes porque quieren que les vaya bien. Y por eso, hermanos, tenemos, por ejemplo, muchas personas en nuestras iglesias. Y no quiero que malinterpreten esto. Yo no estoy diciendo que ustedes no deben ofrendar, que no deben apoyar la obra. Pero ustedes, ustedes pueden observarlo. Incluso puede ser que aquí haya personas
que tenemos esa debilidad. Y hay personas que, por ejemplo, son muy prontas para dar económicamente, pero en secreto no oran. ¿Y saben por qué pasa ese tipo de cosas, hermanos? Porque a veces nosotros interpretamos que dando Dios nos va a bendecir. Entonces realmente lo que estamos haciendo es haciendo algo para nosotros. El verdadero cristiano debe glorificar a Dios con sus ofrendas, debe glorificar a Dios con sus recursos, pero lo debe hacer por amor a Dios. No como que está haciendo una especie de ajustes, a eso le llaman, cuando alguien va a la agencia y saca un carro, eso se llama down payment. Hay gente que lo hace, dar ofrenda, pero como que es un down payment. Yo lo hago para que Dios me dé. Eso es egoísmo, eso es lo que el Señor está reclamando al pueblo en el capítulo 50. Ustedes son egoístas. Y por eso es importante que la iglesia lea la palabra de Dios, hermanos. Dice, por favor, continuemos en el verso 6. Dejen ir a los quebrantados, rompan todo yugo, que partas, verso 7, que tú partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa. Y que cuando tú veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Lo que realmente me agrada, lo que realmente me satisface, no solamente que ayudes, pero cuando tú ves a un pobre te da exactamente igual. Cuando tú ves a una persona necesitada, no te preocupas por ella, no te identificas. Y lo que el Señor está diciendo, no se dan cuenta que ustedes no aman a nadie. Ahora la pregunta es, si hay una persona que ayuna, pero no ama a nadie, no ama a sus hermanos. De hecho, el apóstol Juan hace una advertencia. Si alguno dice que ama al Señor, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque si no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios que no le ve? Entonces, lo que el Señor está diciendo, si ustedes con sus actitudes se dan cuenta que no les interesa el pobre, que no les interesa el necesitado, entonces cuando ayunan, ¿en quién están pensando? En mí. Solamente en mí. Esta gente era egoísta y religiosa en estado puro. No amaban a nadie, ni a Dios ni a sus hermanos. Era gente que solo se amaban a ellos y veían en Dios un recurso para estar bien en ellos. Nunca hicieron nada para Dios. Todo lo que hacían lo hacían para ellos. Y el problema es que esa gente a simple vista parece muy obediente, pero el Señor conoce nuestros corazones. Por eso tenemos la palabra, para que a través de la palabra podamos discernir nuestras vidas, porque hay muchas personas que un día dirán, Señor, Señor, pero si yo hice esto y aquello, y el Señor va a decir, yo nunca te conocí. Pero si yo aplaudía en la iglesia, yo levantaba mis manos, Señor, yo predicaba, yo compartía la palabra, y el Señor le va a decir a muchas personas en aquel día. De hecho, por eso el Señor usó la palabra Señor, Señor. Esto en griego es una palabra de mucha relación. Es decir, yo no le podría decir Señor, Señor en términos lingüísticos a lo que se refiere en ese punto. Yo no le podría decir Señor, Señor al pastor Víctor, porque yo no le tengo mucha confianza. Yo le podría decir Señor, Señor a mi suegro en una situación de confianza. Entonces hay gente que va a morir y piensa que tiene una gran relación con Dios y va a ser una respuesta trágica. Señor, Señor, yo nunca te conocí. ¿Pero cómo? ¿No veías tus obras? ¿No te dabas cuenta que tú no amabas a nadie? Pero nunca faltaba a la iglesia, sí, pero hacías porque querías que te fuera bien. Tú nunca pensabas en mí, tú nunca pensabas en que te fuera bien. Y es aquí donde nosotros vamos a entender de manera correcta la tercera petición del Padre nuestro. Y es de lo que quisiera hablar en esta noche, ya que concluyo con esta introducción, hermanos, en el capítulo 6 del Evangelio según Mateo. Hermanos, en realidad terminan las 10. Yo voy a terminar más temprano, hermanos. Yo voy a terminar como a las 9 y las 10. Pero no quiero abusar, hermanos. No sé cuándo yo voy a predicar, pero yo no quiero abusar, hermanos, por favor. No he empezado, de verdad. No he empezado el mensaje, pero no quiero abusar, hermanos. Porque quiero intentar ser breve. Para que ustedes digan, ese hermano que viene de Guatemala predica bien poquito, ojalá venga más seguido. Capítulo 6, hermanos, del Evangelio según Mateo. Este pasaje es muy importante. Capítulo 6, hermanos, el centro de toda la idea que encierra el capítulo 6 está en el versículo 9, primera línea. Esa es la idea de todo esto. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo en el verso número 9 es haciendo una declaración jurídica.
Y ahora les voy a explicar esto. Vean por favor lo que dice el verso número 9. Por favor. Dice, y recuerden, que leímos al principio, las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las pongamos por obra toda la ley de Jehová. Quiere decir, el Señor me dio su palabra para que yo me interese en ella con mucha diligencia. No se trata solamente de vivir vidas así como que somos cristianos, hermanos. Debemos estudiar la palabra con mucha seriedad, porque solamente observen el versículo 9 y vean qué potente lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el verso número 9. Es drástico esto. En el verso número 9 dice, vosotros. ¿Quiénes vosotros? Esta palabra era para sus discípulos. Esto lo dice en el verso número 6, el verso número 1 del capítulo 6. Mirad que vuestra justicia, perdón hermanos, desde el capítulo 5. Dice que sus discípulos se habían acercado a ellos. En el capítulo 5 nos damos cuenta que empieza el sermón del monte y era un sermón que era específicamente para sus discípulos. No voy a hablar más de esto porque no quiero ir contextualizando más y más, porque se va a volver demasiado largo el mensaje. Pero a ese grupo de discípulos que se habían acercado a él, vean lo que el Señor Jesús dice en el verso número 9. Vosotros, a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. ¿Qué quiere decir esto? Que toda oración que no sea de acuerdo a los principios bíblicos que Jesús está a punto de enseñarle a sus discípulos no es oración. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús, el rey de la iglesia, dice, ustedes van a orar así, ¿cómo debo orar, hermanos? ¿Quién es el rey de este lugar? Y Cristo Jesús dice que yo debo orar. Lean, hermano. Verso 9, por favor. Les di la cita, hermanos, perdón. 6:9. ¿Qué dice el Señor Jesús? Tú debes orar así. No, luego vamos a hablar de cada petición. Solo me interesa lo que estamos hablando en el verso 9. Primera parte. ¿Cómo debe orar el cristiano, hermanos? Así. No. Jesús dice, leamos lo que Jesús dice. Vosotros pues oraréis. Punto. Así. Y si yo no oro así, ¿mi oración va a ser recibida? No, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿y yo me he interesado por conocer a profundidad el Padre nuestro y entender cada una de sus 7 peticiones? Su prólogo, su conclusión de exaltación. Porque lo que Jesús está diciendo aquí es muy drástico. Si tu oración no es así, ¿puede ser recibida? Jesús, el rey de la iglesia, dice que sus discípulos deben orar así. Solo de esta forma. Él no está diciendo con estas palabras, está diciendo con este espíritu. Y por ejemplo, si ustedes ponen atención, las primeras 3 peticiones están relacionadas con la gloria de Dios. Y la petición del pan es la número 4. Esto nos dice algo, que a nosotros nos debe preocupar más la gloria de Dios que nuestra vida. Esto es como si el Señor dijera, Señor, si tú no vas a ser glorificado, no me des pan. A mí lo que me preocupa es tu gloria. ¿Tú oras así? ¿Se dan cuenta que a veces nosotros oramos primero por el pan que por la gloria de Dios? Eso no es una oración bíblica, hermanos. Jesús dijo, tú debes orar así. Ahora, es interesante, hermanos, porque, y yo les digo, por eso hablamos un poquito de la introducción, porque hay muchas personas que piensan que oran y nunca han orado, porque no oran así. Entonces, yo no puedo, hermanos, decir, yo decido cómo orar, yo decido cómo siento o pienso, porque Jesús, el rey de la iglesia, dice que sus discípulos deben orar así. Así, hermanos. No hay otra forma. Jesús no quiere otra forma de oración. No le interesa otro tipo de oración. Jesús quiere que sus discípulos oren así. Y la pregunta es, ¿yo oro así? Yo oro como el Padre nuestro y en el orden de prioridades que el Padre nuestro enseña. ¿Qué significa, Padre, que tu nombre sea santificado? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa, Padre, que venga tu reino? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta petición? Cuando Jesús dice, ustedes deben pedir que venga el reino de Dios, ¿qué significa esto? Cuando Jesús dice, ustedes deben pedir primordialmente que el nombre de Dios sea santificado,
¿Qué quiere decir esto? Que si algo debe movernos a la oración es, Señor, que la gente hable bien de ti a través de mi vida. Que cuando yo voy a un restaurante, el mesero hable bien de mi Dios al ver mi conducta. Que cuando yo voy al mecánico, ese hombre hable bien de Dios por el nivel de relación que yo demuestro tener contigo. Esa es mi oración, Señor, que tu nombre sea santificado. Hermanos, ¿saben cuántas personas oran de esta manera realmente? Muy pocas, porque no, y no estoy, hermanos, por favor, yo no conozco a nadie. Yo no sé cómo ora, hermano, va a decir, me está diciendo por mí este hermano, qué falta de respeto, hermano, yo no conozco a nadie. Solamente el Señor sabe cómo ustedes oran, ¿verdad? En mi caso, ni siquiera mi esposa sabe cómo yo oro. Es más, mi esposa me puede encontrar a las 4 de la mañana hincado y dice, ay, que mi esposo es un hombre de oración, y tal vez yo estoy bien dormido. Hermanos, porque, ¿saben? Hay gente que piensa, por ejemplo, a mí me pasa en la iglesia donde Dios me ha puesto a pastorear, hay gente que piensa que orar es, te adoramos, Señor, tu nombre, tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso no es orar. Eso es perder el tiempo. De verdad, te estoy diciendo lo que pasa en mi iglesia, ¿verdad? De verdad. Eso no, orar no es que yo me diga gracias. Gracias, Señor. Eso no es orar. Orar es un clamor intenso, Señor, que tu nombre sea santo, que la gente hable bien de Dios Santo. Capacítame para vivir para ti. Que cuando yo interactúo con personas que no te conocen, yo no cometa el error que Romanos 2, Pablo le reclama a los judíos, por causa de ellos es blasfemado el nombre de Dios todo el tiempo. No, si alguien tuviera empleados, si alguien tiene jefes, que mis jefes hablen bien de ti cuando vean mi conducta. Señor, que mis compañeros de trabajo den testimonio que tú eres un Dios que transforma. Señor, que tu nombre sea santificado, por ejemplo. Pero el Señor Jesús, en el verso número 9, antes de enseñar como la iglesia debe orar, da dos ejemplos de lo que no es oración. Veamos por favor el contexto de este pasaje. Verso número 5. Por favor, hermanos, y ahora van a entender porque hablé un poco de la hipocresía religiosa para hablar de la oración. Vean por favor lo que dice el verso número 5 del capítulo número 6. Observen. Y cuando oras, le dijo Jesús. Y se dan cuenta, hermanos, miren lo que dice el verso número 5, y cuando oras. ¿Qué dice el verso número 6? Mas tú cuando oras. ¿Y qué dice el verso número 7? Y orando. ¿Se dan cuenta que en 3 ocasiones Jesús está enseñando de forma implícita que si algo caracteriza a sus discípulos es que oran? Jesús no está diciendo, por favor, oren, muchachos. Jesús no está diciendo a sus discípulos, por favor, ahí oran. No, Jesús está diciendo cuando oren. Jesús estaba seguro que si algo caracteriza a un verdadero cristiano es que ora. Alguien dirá, ay hermano, ¿yo qué hago si yo no oro? Usted ni siquiera aparece aquí. No está aquí en este, ni aparece en la Biblia, ¿verdad? Aquí está hablando, no, los discípulos ni siquiera hay que motivarlos. El discípulo se va a caracterizar por orar. Es sencillo. ¿Cómo se caracteriza a una oveja? Come pasto. ¿Cómo se caracteriza? Voy a usar términos bíblicos. Jesús dijo, no des vuestras perlas a los puercos. ¿Cómo se caracteriza un puerquito? Por ejemplo, hermano. Disculpen, hermano. ¿Cómo se caracteriza, digamos, un puerquito, hermano? Estoy diciendo así en dulce, no como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo, no vuestras perlas a los puercos, ¿verdad? ¿Cómo se caracteriza un puerquito, hermanos? En que le gusta la leche cortada, con pan humoso, las algarrobas, las verduras pasadas. No me recuerdo en una ocasión mi esposa estaba haciendo caldo de res, hermano. Hizo caldo de res y no sé por qué razón nos agarró la tarde, nos tuvimos que ir a la iglesia corriendo, fuimos a ver una actividad, regresamos ya tarde y se quedó el caldo toda la noche en la estufa ya cocinado. Al día siguiente, caldo, Enrique, cuando me dicen Enrique, es que el caldo. Lo voy a poner a hervir, tal vez nos echó a perder. Y lo puso a hervir. Y como mi hermano no sabe nada de cocina, ¿no? Mi hermano es médico, él sabe de riñones,
Y cuando mi hermano bajó, él bajó y dijo, ay, qué rico, huele como a queso cottage. ¿Se imaginan lo que pasó con el carro? Entonces esa verdura, ya cuando uno la agarra, hermanos, y esto es muy interesante para entender lo que Pablo, lo que decía la escritura cuando dice retener lo bueno, desechar lo malo y alejado de toda especie de mal. Ahí Pablo no estaba aconsejando a la iglesia de Tesalónica, mire, cuando venga un falso maestro, ustedes tomen lo bueno y lo que no. Pablo está diciendo alejado de toda especie de mal. Es lo que yo hice con ese caldo. O sea, yo no agarré, el pollo se pudrió, la res se pudrió, pero pasame el huicoy, ese sí me lo como. No, hermano, había que tirar toda la olla, ¿verdad? Cuando un hombre da signos de no ser un verdadero maestro de Dios, un enviado de Dios, y sabe que es falso maestro por tal y tal razón, hay que alejarse de toda especie de mal. O sea, la idea no es ahí, bueno, yo estoy ahí con un falso maestro, pero a veces dice cosas bonitas, no todo, hay que desecharlo todo, alejarse de toda especie, lo que tenga saborcito, como, se imaginan, yo tengo 2 nenes pequeños y me fíjate que sabe como a podrido, pero no mucho, tomate un caldito, mi amor. No toda especie de mal, todo lo que tenga como saborcito a que no viene de Dios, hay que rechazarlo, hermano. No, porque no, y para eso tenemos la palabra, por eso, lámpara es a mis pies su palabra. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor en el verso 6, 7, 8? Los discípulos oran. Puede ser que oren mal por falta de estudio de la palabra, por inmadurez, pero los verdaderos discípulos oran. Verso 6, tú cuando oras. Verso 7, orando. Verso 5, y cuando oras. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo? Mis discípulos oran. Puede ser que por falta de madurez, por falta de conocimiento, lo hagan mal por un tiempo, pero mis verdaderos discípulos desean tener relación con el Padre. Esa es una de las marcas más claras de un verdadero nuevo nacimiento. Observemos por favor el verso 5. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Qué miedo, hermano. ¿Saben qué estaba enseñando el Señor en el verso 6? ¿Qué hacen los hipócritas, hermanos? Oran. Y oran bastante. Esto es preocupante, hermano. Jesús está diciendo que los hipócritas también oran, pero tienen una mala motivación para orar. Observemos por favor el verso. Por favor, hermanos. En el verso número 5. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. A mí me encanta orar, qué miedo. Tranquilo, no se preocupen. Dice, ellos aman el orar, pero ¿dónde amaban orar los hipócritas? En las sinagogas, en los cantones, en las calles. Amaban la oración pública y ostentosa. Les encantaba orar, pero para que vieran que eran hombres de oración. ¿Qué caracteriza a los hipócritas? Los hipócritas oran y solamente oran en público. ¿Qué caracteriza a los hipócritas? Los hipócritas tienen una apariencia pública de cristianos, pero en privado no son nada. ¿Quieres saber tú si eres, por ejemplo, alguien que pertenece a este grupo? Tú vienes a la iglesia, cantas, aquí abres tu Biblia, pero tu Biblia en tu casa empolvada es un grito, es un testimonio en el día del juicio. Él nunca me abría, él nunca me veía, él nunca volvió a su rodilla. Falso cristiano. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los hipócritas aman orar, pero en las sinagogas. Jesús no está atacando la oración pública. Jesús no está atacando la devoción pública. Jesús está censurando la devoción pública cuando en secreto es un fraude. Si tú en secreto no oras, yo te aconsejo que cuando vengas a la iglesia, en las reuniones de oración, te quedes sentado para darle la oportunidad a tu pastor y preguntarte, mire hermano, ¿usted por qué no ora en la iglesia? Hermano, la Biblia dice que no van a decir hermano Quique, pues no es la Biblia. La Biblia dice que yo soy hipócrita, yo en mi casa no oro, hermano. ¿Qué hago? Tal vez no he nacido de nuevo, tal vez lo pasé y dije acepto, pero como los demonios que creen y tiemblan, pero no son, todavía los demonios creen y tiemblan. Los falsos creyentes solo creen, pero no tiemblan ante Dios, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, no, porque no se trata ni de conocimiento. Hermanos, Satanás sabe que Cristo es el Hijo de Dios.
Satanás sabe que Cristo vino y resucitó. Satanás sabe que Cristo está a la diestra del Padre. Y Satanás sabe que Cristo va a venir. Y con todo ese conocimiento, no es más que el diablo. No se trata ni de conocimiento. La Biblia, hermano, la Biblia me enseña que yo soy, porque yo cuando vengo a la iglesia canto, levanto mis manos, pero yo soy mal esposo, yo soy mal empleado, yo soy una persona reaccionaria, mi carácter no es el carácter de un verdadero cristiano. Yo no me parezco en nada, por ejemplo, a Pablo, pues. Está bien que yo no me parezca a Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre, pero no me parezco ni a Pablo ni a Pedro, no, nada que ver, hermano. ¿Qué está pasando conmigo? Ayúdeme. Empecemos a trabajar, pero toda la vida engañando, aparentando que no somos algo. Veamos el verso número 6. Jesús está diciendo, esto no es oración. Oración no es venir a la iglesia y aparentar que oro cuando tú, eso no es oración. Eso es lo primero que Jesús advierte. Tú no seas así, porque esta gente ora, pero solamente en las sinagogas, dice el verso 6. Verso 5. ¿Se dan cuenta que solamente en los lugares públicos? Y aparte de eso, cuando dice y oran en pie, y aquí quiero hacer un balance, el Señor también no está atacando a la gente que ora de pie. Tal vez tú tienes un problema de rodilla. Ese no es el punto del Señor Jesucristo. El punto aquí es que él estaba atacando esa oración ostentosa. Tal vez tú te encierras a orar de 3 a 4 y cabal estratégicamente le hablas a tu pastor. Mire, pastor, me podría llamar a las 3:30. Llegas con tu esposa y mira, el pastor me va a llamar a las 3:30. Le dices que estoy hablando en secreto. Eso no es secreto. Hay gente que le encanta que se encierran, pero quiere que todo el mundo lo sepa. Eso tampoco es mentira. Te estás engañando. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es: haz tu mayor esfuerzo porque nadie sepa que tú oras. Que se note tu vida de oración en tus frutos. Pero yo no puedo porque mi esposa, bueno, si no puedes, yo mejor no oro porque si oro mi esposa se va a dar cuenta. No, hermano. Haz tu mayor esfuerzo. Y si definitivamente pues no puedes, pues ¿qué puedes hacer? Pues tú ora. Tú tal vez vives con tu familia, con tus hermanos. No puedes esconder, pues no hay otro. Pero lo que Jesús está diciendo, haz tu mayor esfuerzo porque tu oración sea para mí, no para ti. Porque cuando los fariseos oraban, ¿a quién amaban? Según el verso número 5, porque ellos oran en pie, dice el verso número 5. ¿Para qué oraban en pie, hermanos? Para ser visto de los hombres. ¿A quién amaban estos fariseos hipócritas? A ellos, porque ellos querían que los vieran, que les aplaudieran, que dijeran, ese hombre ama a Dios. Ellos cuando oraban pública y ostentosamente no lo hacían para Dios, lo hacían para ellos. Eso no es oración. Eso no es oración. Segundo punto, segundo tipo de falsa oración. Espero terminar en 10 minutos, hermanos. Y la próxima vez voy a hablar concretamente de la tercera petición, que es la que a mí me ha gustado hablar en esta noche, hermanos. Esta es una serie, hermanos. Yo hablé del Padre Nuestro en nuestra iglesia en Guatemala. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad. Y estoy pastoreando, gracias al Señor. Esta es una serie de mensajes de aproximadamente como 3 meses, hermanos. Pero ha sido de mucha bendición porque a veces nosotros realmente oramos. Observen el segundo grupo para que ustedes vean cómo oran muchas personas. El segundo grupo que menciona en el verso número 7 es y orando, dice el verso 7. Este es el otro grupo. El primero es los hipócritas, esto no es oración. Y el segundo grupo que el Señor Jesucristo pone como un punto de referencia negativo. Yo he visto que aquí a veces en las entradas de las autopistas, ustedes le llaman parkway, ¿verdad? Ahí a veces hay rótulos que dice son rojos con una línea blanca. Es que me da vergüenza decirlo porque no sé hablar inglés. A decir qué feo es, hermano, en inglés. Pero creo que es así como wrong way, ¿verdad? ¿Cómo? Wrong way. Yo no sé decir. Pero así es la palabra, ¿verdad? Es decir, aquí no es. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Aquí no es. Discípulos, eso no es oración. No se engañen. Orar no es así en forma ostentosa, pública y que un secreto de eso no es oración. Eso es falsedad, eso es hipocresía en estado puro. Si tú no oras en casa, por favor, ven a la iglesia y arregla esa situación y sé honesto con tus líderes. Sé honesto. Porque ¿qué puede hacer uno de pastor? No me voy a quedar una noche con cada hermano a ver cómo están, ¿no? Si aquí me demuestran una cosa, es asunto de se lo sabrán. Bueno, siempre hay como frutos que demuestran personas a veces problemáticas, reaccionarias, tantas cosas, tantos frutos de la carne que nos pueden dar como señales, ¿verdad? Pero ahí están fingiendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Allá sus almas, hermanos, deben ustedes examinarse a la luz de la palabra.
Vean el segundo grupo. El primero dijimos, los hipócritas tienen una mala motivación. Estos que va a mencionar en el verso número 7 tienen una mala fuente de información. Por eso oran. Vean por favor lo que dice el verso 7. Y orando no sean prolijos. Esto es una palabra así como vulgares, como ostentosos, como una forma antibíblica. No sean prolijos como los gentiles. Y esto es muy importante. ¿Por qué Jesús señaló a los gentiles? Esto es muy importante y esto me va a tomar tiempo explicarlo. Lo voy a hacer de forma muy resumida. Hermanos, antes del Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Señor manifiesta el Espíritu Santo y son comisionados en diferentes lenguas para que vayan a predicar a las naciones el mensaje del Evangelio, antes del Pentecostés la Biblia existía solamente en un idioma, y era el hebreo. Cuando un egipcio, cuando un griego, cuando un romano, cuando una persona de Capadocia, de Ponto, de Panfilia, de Bitinia quería leer la escritura, se topaba con que la escritura, y aunque eran creyentes judíos, eran devotos judíos, eran prosélitos judíos, ellos se topaban con que la Biblia estaba escrita en hebreo y arameo antiguo. ¿Se imaginan ustedes hoy? Si la Biblia, hermanos, hoy que está en español, hay un montón de gente que no la lee. ¿Se imaginan ustedes que la Biblia hubiera que aprender hebreo para entenderla, hermanos? Si en español hay, no ustedes, no lo tomo porque después de ser raspado falta. Yo no los conozco a ustedes, hermanos, pero si aquí hay uno así, pues reaccionen, ¿verdad? Pero si en español hay gente que no la lee, hermanos, porque hoy en ese tiempo la principal barrera entre los creyentes y la palabra de Dios era una barrera vernácula. No la entendían, estaba en hebreo. Hoy la principal barrera no es una barrera vernácula, lingüística. Hoy la barrera se llama pereza, hermanos. Y saben, falta de deseo de conocer es falta de deseo de obedecer. Alguien que no le interesa conocer la palabra es porque no le interesa obedecer. Falta de deseo por obedecer es falta de amor. Y falta de amor a Dios es falta de nuevo nacimiento. De eso se trata la tercera petición del Padre nuestro. Padre, que se haga tu voluntad. Ese es el asunto de la petición, hacer la voluntad de Dios. Pero hay una forma, como en el cielo, así en la tierra. Así como te obedecen los ángeles, así te quiero obedecer. Esa es la esencia de la tercera petición. Hermano, ¿quién ora así? ¿Son los cristianos? Señor, muéstrame tu palabra para poder vivirla. Yo no puedo solo. Ay, no, dice, Señor, que mi trabajo, que mi casa, que dame un novio, que dame novia, que provee un esposo. Y obediencia ni se acuerda. ¿Saben por qué razón? Porque no leen el Padre Nuestro. Y va a pedir un montón de cosas. El Señor esa oración no la acepta. Porque Jesús dice, la oración debe ser así. Así como está en su Biblia, así. Oren así. Si tú no oras así, no es oración. Estás perdiendo el tiempo. Bueno, pues esta es la palabra. Continuemos, si fueran tan amables. En el capítulo 6, verso número 7. ¿Cuál era el problema del segundo grupo? Los gentiles, ellos no tenían acceso a la palabra. Entonces, ¿cómo oraban? Miren qué interesante lo que dice el Señor en el verso 7. ¿Cómo oraban los gentiles? Los gentiles no tenían acceso a la palabra, entonces ellos adoraban, oraban, tenían una relación religiosa con Dios. De acuerdo a qué dice, hermanos, verso 7, que piensan que por su parlería serán oídos. ¿Cómo oraban ellos? De acuerdo a lo que la Biblia enseña. Ellos oraban de acuerdo a lo que... Lean mi texto. Ahí está la respuesta. Verso 7. Ellos piensan. Yo digo que así se ora. Yo digo que a Dios lo que le agrada es que yo grite. Y Dios no tiene oídos, hermano. Dios es espíritu. Dios no me impresiona que tú grites, que tú te rasgues, o que hagas así como hacían aquellos profetas de Baal en el tiempo de Elías, que se pegaban y se sangrentaban y sudan. A Dios lo que lo va a impresionar es que ores como enseña el Padre nuestro. No que grites. Puedes gritar y revolcarte y hacer esto, sudar y romper la ropa y estar en el cuarto y gritar y que oiga todo. ¿Cómo se llama esta ciudad, no? Ya. Que oiga todo. Eso me impresiona a Dios. Ellos piensan. ¿Se dan cuenta? El primer grupo tenía una mala motivación. Estos tienen una mala fuente de información. Ellos no oran como la Biblia enseña, oran como ellos piensan.
Tú no estás llamado a darle a Dios lo que tú crees que amerita. Tú estás llamado a Dios a darle lo que Dios enseña que hace. Imaginen ustedes llegar con un juez de migración y que él nos pida un papel. Ahí yo se lo voy a llevar a mano. Dame un papelito ahí. Fíjate que aquí tengo una hoja de Walmart. Ahí voy a poner mis datos. No, hay que llevar un documento. Por ejemplo, hermano, yo no puedo presentarme delante del Dios Santo y darle a Dios lo que yo pienso que a Él le haga. Si Dios se tomó el tiempo de darme su palabra a través de 1200 años y 40 para que me diga a Él lo que Él quiere, no lo que yo pienso. El primer grupo tenía una mala motivación. El segundo grupo tenía una mala fuente de información. Adora a Dios, vive como cristiano, ora como cristiano. Y como ora, vive, alaba, canta un cristiano, como la Biblia dice, no como él piensa. Debemos ir a la palabra de Dios y estudiar a profundidad. Aquellos que son cristianos y quieren orar bíblicamente, deben poner atención a lo que Jesús dijo. Ustedes le dirán a sus discípulos, los verdaderos cristianos van a orar y van a orar así. Yo quisiera orar en esta noche. Yo quisiera orar. Gracias, Pastor Víctor, una vez más. Yo también me llamo Víctor. En Guatemala eso se llama tocayo, ¿verdad? Entonces, gracias porque me llamo Víctor. Siempre es un privilegio, hermanos. Yo quisiera orar. Pedir al Señor que Él le revele su palabra. Eso es lo más glorioso que me conocer. Hay mucha gente dándole al Señor, en palabras del Señor del Antiguo Testamento, fuego extraño, cosas que Dios jamás pidió. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no le dan. ¿Saben por qué pasa? Porque no estamos pensando en Dios, estamos pensando en nosotros mismos. Yo quisiera que oráramos, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien quiere pedirle al Señor perdón, levante su mano, puede pasar al frente. Hermanos, siempre hay oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche, mi Dios, te damos gracias por el recurso de tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que podemos conocerte, entenderte, Señor, ver nuestras debilidades, ver nuestras flaquezas, nuestros errores, ver nuestra hipocresía, Señor, ver nuestra debilidad, nuestra insuficiencia. Padre, en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre te pido por tus hijos en este lugar, que tu Espíritu Santo los capacite por tu palabra para vivir vidas bíblicas para tu gloria. Padre, que tu palabra y tu Espíritu Santo pueda venir a mover el corazón de tus hijos en este lugar para vivir y orar para tu gloria. Padre, que el mundo pueda dar testimonio que el Dios de ellos es un Dios real, un Dios que transforma, que vivifica, que renueva la mente del hombre y que puedan vivir vidas santas para tu gloria en el nombre de Jesús. Padre, por amor de tu nombre, abre la puerta de tu palabra. Señor, bendice tu palabra en este lugar, porque solo tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Solo tu palabra es poderosa para derribar conceptos equivocados. Señor, solo tu palabra es como la lluvia libre que desciende de los cielos y no vuelve a sino que desarma la tierra y la hace terminar y producir. Y da semilla que siembra y da pan al que come. Tu palabra es la única que puede capacitar al creyente para ser fructífero en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el pueblo que tienes en ese lugar, por el hombre que has puesto al frente de ese lugar. Señor, que tu Espíritu Santo, que tu palabra sea la que es glorificada en este lugar. Señor, bendice los labios de tu siervo en este lugar. Bendice los oídos de tu pueblo en este lugar. Señor, y glorifícate. Da un avivamiento espiritual en este lugar. Gente que vive en santidad, que vive para tu gloria, con hambre de tu palabra, con hambre y sed de justicia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque en tu misericordia has estado en tu palabra. Señor, perdónanos, Señor. Perdona nuestro
esa es nuestra falta de deseo. Señor, perdónanos. Señor. Ve a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver cuánto necesitamos a Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, mi Dios. Amén.